La Comunidad Pentecostés, asociación privada de fieles laicos católicos, les da la más cordial bienvenida. Y les invita a participar del seminario Solo para Parejas, presentado por el Ministerio de Parejas Hogar de Nazaret. Pentecostés, Pentecostés, de la cabeza hasta los pies. Pentecostés, Pentecostés, yo quiero ser. Pentecostés, Pentecostés, de la cabeza hasta los pies. Pentecostés, Pentecostés, yo quiero ser. Qué bueno es ver a los hermanos unidos en oración. En la comunidad se escucha su clamor. Qué bueno es ver a los hermanos unidos. Buenas noches, queridos hermanos. Para nosotros es un gusto poder compartir el tema de esta noche. Nosotros somos el matrimonio Sevillano Guerrero. Mi nombre es Renato y mi esposa Liliana. Buenas noches. El tema de esta noche que vamos a analizar es la dificultad para dialogar sobre los sentimientos en el matrimonio. Hemos analizado en los viernes anteriores varios temas que pueden ser causa de conflicto o problemas en el matrimonio, como el dinero, el trabajo, la salud, la falta de tiempo para compartir en pareja, la intervención tal vez de la suegra o de terceras personas en familia o amigos, etc. En esta noche vamos a reflexionar sobre la dificultad de dialogar sobre los sentimientos surgidos en uno y en el otro, por las situaciones vividas en el matrimonio respecto a los temas mencionados. El callar y no expresar nuestros sentimientos deteriora nuestra relación de pareja. El no expresar nuestros sentimientos, emociones, abriendo el corazón y nos reprimimos, nos afecta al cuerpo y pueden manifestarse también como enfermedades en nuestro cuerpo. En este tiempo de pandemia, tal vez tú, esposo, te quedaste sin trabajo y tus sentimientos tal vez ahora son de tristeza, de angustia, de impotencia, porque no sabes cómo llevar el sustento a la mesa de tu hogar, cómo pagar tal vez las deudas que no esperan, etc. No le has contado a tu esposa tal vez cómo te sientes, te haces el fuerte para que ella no sufra. Eso puede enfermar tu cuerpo. Igual, cuando padecemos alguna enfermedad, solo tú sabes qué sientes en tu interior. Quizás un resentimiento con Dios, la no aceptación tal vez de tu enfermedad, impotencia. Todo esto si no lo expresas a quien te ama, que es en este caso a nuestra esposa o al esposo. Puedes agudizar tu enfermedad en tu cuerpo. Y tú, esposo, si no escuchas con el corazón estos sentimientos que tiene tu amada o tu amado, también te pueden enfermar. El callar y no expresar los sentimientos ocasionará que un día estalle esta bomba que se ha ido acumulando, y es cuando uno de los dos puede pensar que es mejor terminar esta relación. ¿Por qué? Porque se siente abandonado, abandonada, porque no se siente escuchado, porque se siente solo, sola y se cansó. Es importante expresar nuestros sentimientos, decir cómo nos sentimos para que nuestra pareja nos pueda entender. Cuando nos conocemos y reconocemos nuestros sentimientos y los expresamos con palabras, después de cualquier situación vivida, logramos enfatizar y conectarnos con nuestro cónyuge, a que nos entienda y también para poder entenderle. Voy a citar lo que dice el diccionario sobre qué son los sentimientos. Sentimiento es el estado de ánimo o disposición emocional
hacia una cosa, un hecho o una persona. Los sentimientos son emociones tales como la alegría, la tristeza, la felicidad, el dolor, el miedo, etc. Para profundizar este tema de la dificultad de expresar nuestros sentimientos surgidos por causa de algún problema o situación vivida en pareja, hemos tomado de la Biblia el ejemplo de Esther y el rey Asuero. Vamos a contarles de una manera resumida hasta llegar al momento en que este matrimonio también hubo dificultad de parte de su esposa para expresar sus sentimientos ante una situación que sucedió y le afectaba. Vamos a ver qué hizo Esther antes de hablar con su esposo, el rey Asuero. Luego vamos a relacionar la historia de Esther y el rey Asuero con nuestro matrimonio en este tiempo actual. La historia empieza así. En la ciudad de Susa había un judío llamado Mardoqueo, descendiente de la tribu de Benjamín. Había sido deportado de Jerusalén. Tenía en su casa a Hadasa, es decir, Esther, hija de Abijail, un tío suyo, pues era huérfana de madre y padre. Esther era una joven hermosa que fue adoptada por Mardoqueo al morir sus padres. El rey Asuero, tras un enojo con la reina Vasti por negarse a acompañarle en un banquete que él ofreció, le quitó la corona y muy enojado, él pidió que reúnan a las jóvenes más bellas de Susa para formar un harén para que las prepararan durante 12 meses, 6 meses con óleo y mirra y otros 6 meses con perfumes y aromas que utilizaban en ese entonces las mujeres, y luego de ahí él escogería a una a la que le nombraría como reina. Esther se ganaba el favor de cuantos la veían. Para ella, por una orden de Mardoqueo, no dio a conocer ni su pueblo, ni su origen, ni su nombre verdadero, que era Hadasa. Se puso Esther. Al rey le gustó Esther más que a las otras mujeres. Halló ella ante el rey más gracia y favor que ninguna otra doncella. Y el rey colocó la diadema real sobre la cabeza de Esther y la declaró reina en lugar de Vasti. El rey tenía un consejero de mucha confianza llamado Amán. Él era el que se encargaba de dirigir a sus soldados, de todas las estrategias de la guerra. Él era quien le aconsejaba al rey. El rey había ordenado que todos, cuando se presentaba Amán, tenían que hacerle una reverencia y doblar las rodillas. Pero Mardoqueo jamás hizo eso. Él no se postraba ante nadie más que solo ante nuestro Dios. Y él lo tenía claro y él sabía que no lo iba a hacer ante ningún otro hombre, porque él decía que solo ante Dios él doblaría las rodillas. Eso le enfureció tanto a Amán y le molestaba, le enojaba tanto, porque Mardoqueo era el único que no lo hacía, no se doblegaba ante él. Entonces Amán empezó a tratar de llegar al rey Asuero y le decía: hay un pueblo disperso en todas las provincias de tu reino, con sus leyes distintas de todas las naciones y que no cumplen las leyes reales. No conviene al rey dejarlos en paz. Amán había prometido al rey entregarle al tesoro real por el exterminio de los judíos 10,000 talentos de plata. Y el rey Asuero le dijo a Amán: la plata te regalo, y pongo también ese pueblo en tus manos, para que hagas lo que te parezca. Mardoqueo le hizo enterar a Esther lo que iba a suceder y le pidió que intercediera con el rey para salvar al pueblo judío. Para Esther esto era muy complicado, porque hacía bastante tiempo que ella no le veía al rey y no podía presentarse ante él sin ser llamada, ya que quien lo hacía podía ser condenado a muerte, incluso ella siendo reina. La reina Esther
se llenó de tanta angustia su corazón y le pidió a Mardoqueo que reúna a todos los judíos de Susa para que ayunen por ella durante 3 días y 3 noches. Ella también ayunó con sus siervas, y así, a pesar de que la ley le impedía presentarse ante el rey, ella iba a ir a presentarse, así le toque morir. Esther, en el ayuno y en la oración que le ofrecía a Dios, ella le decía: Señor y Dios nuestro, tú eres único, ven en mi ayuda. La oración de Esther es extensa y muy linda, pero esta parte quería compartirles porque me pareció tan hermoso. Ella le pedía ayuda a Dios, y después del ayuno, ella fue resplandeciente en el apego de su belleza, con un rostro alegre, como enamorada, aunque con el corazón estaba oprimida por toda esa angustia. Llegó hasta la presencia del rey, y el rey lanzó una mirada tan colmada de ira que la reina se desvaneció. Perdió el color y apoyó su cabeza sobre su sierva que le predecía. Dios obró y transformó el corazón del rey en dulzura. Angustiado, el rey se precipitó del trono y la tomó entre sus brazos, y en tanto ella se recordaba, le dirigía dulces palabras diciéndole: ¿qué ocurre, Esther? Yo soy tu hermano. Ten confianza, no morirás, pues mi mandato solo alcanza a la gente común. El rey, cuando se acercó, tomó su cetro de oro y lo puso sobre el cuello de Esther y la besó. Eso solo podía hacer el rey cuando iba a perdonarle, la falta de haberse presentado sin ser llamada. Y le decía: háblame. Ella respondió: te he visto, Señor, como a un ángel de Dios, y mi corazón se turbó ante el temor de tu gloria, porque eres admirable, Señor, y tu rostro está lleno de dignidad. El rey le dijo a Esther que le pidiera lo que quisiera, incluso la mitad del reino, que le iba a conceder. Ella preparó un banquete y le invitó al rey que fuera con Amán. Cuando fueron, Esther le dijo: si cuento con tu benevolencia, oh rey, y si al rey le place, concédeme la vida. Este es mi deseo y la de mi pueblo. Esta es mi petición. Yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser exterminados, muertos y aniquilados. El rey le dijo: ¿quién es? ¿Y dónde está el hombre que ha pensado en su corazón ejecutar semejante cosa? Esther respondió: el perseguidor y enemigo es Amán. El rey dio la orden de ejecutarlo en la horca que hizo preparar el mismo Amán para Mardoqueo. Hasta aquí la historia de Esther. Es muy hermosa y les invito a que sigan leyendo toda la historia. Todos los problemas que vivimos en el matrimonio son difíciles de ser abordados dialogando sobre los sentimientos que surgen de cualquier conflicto o de una situación vivida. Y son difíciles no porque nos cuesta captar el sentimiento que estamos teniendo, ni porque sean muy abrumadores, sino es difícil abrirse y dialogar sobre ellos. Si relacionamos con la historia de Esther y el rey Asuero, podemos ver que estos personajes de la Biblia eran un matrimonio que también pasaron por un momento en que su esposa, es decir, la reina Esther, no podía expresarle su sentimiento que tenía en su corazón de angustia, porque iban a matar a su pueblo por una orden de su esposo, que el esposo no sabía sobre a qué pueblo se iba a matar. Le hizo firmar a Amán la orden sin que él sepa cuál era el pueblo. Y por la época era difícil para Esther presentarse ante el rey sin ser llamada, ya que su vida corría peligro. Ella sintió temor. ¿Cómo va a reaccionar él? ¿Será que voy? ¿Qué hago? Ella sintió eso también. Y así pasa en nuestro matrimonio. También hay veces en la que no podemos abrir nuestro corazón para hablarle de lo que sentimos.
a nuestro esposo de algo que ha surgido y sentimos producto de un conflicto o de una situación que ya hemos vivido en pareja y nos afectó. ¿Y por qué nos pasa eso? Quizás porque tenemos miedo a no saber cómo va a reaccionar nuestro esposo o nuestra esposa. Tal vez pensamos que vamos a empeorar el problema o no vamos a ser escuchados, no vamos a ser comprendidas o tal vez simplemente para no pelear más. Y quizás de ahí se les hace muy familiares estas frases. Prefiero callar y no decir nada para llevar la fiesta en paz. O me callo y no digo nada para no hacer más grande el problema. ¿Cuál fue la reacción de Esther para tener el valor y decírselo al rey, aún rompiendo esa ley y presentándose ante él sin ser llamada? Ella le pidió a Dios en oración. Le decía: Señor y Dios nuestro, tú eres único, ven en mi ayuda. Y bueno, y más de la oración hermosa. Y también ayunó. Claro, su petición era salvar al pueblo de la muerte. Y como esposos, te pregunto, ¿oramos antes de hablar? Antes de abrir nuestro corazón, le pedimos esa ayuda a Dios para que sea Él quien nos ilumine con su espíritu y ponga las palabras correctas para que abra nuestro corazón y nos dé ese coraje, esa fortaleza, ese valor de poder expresar lo que sentimos, lo que nos molesta, pero continuo, con tono, porque lo que le estamos diciendo, hay que recordar que le estamos diciendo a nuestro amado, a nuestra amada. En esta historia nos enseña también que como matrimonios, antes de conversar abriendo el corazón y expresar nuestros sentimientos, tenemos que orar, ¿verdad? Pedirle al Espíritu Santo para que no lastimemos, para que nuestra pareja nos pueda escuchar con amor, con respeto, sin rencores, sin juzgarnos, sin echarnos la culpa, ni poniéndose a la defensiva. Y si vemos que es así bien complicado lo que tengo que decirle o contarle, expresar lo que yo siento o considero que es algo tan grave, ¿por qué no aprendemos de Esther y también ayunemos? Ayunemos como ella. Así podemos hallar gracia y favor de Dios. Y Él puede darnos ese espacio en nuestra mente para valorar lo que sentimos y poder conversar como esposos, como amigos, prestándonos atención y comprendiéndonos cada uno lo que sentimos. Cuando Esther estuvo frente al rey, después de su ayuno y oración, rompiendo la ley y presentándose sin ser llamada, vimos, ¿no?, que el rey lanzó una mirada colmada de ira, decía, que le hizo desvanecer. Pero qué bonito como Dios se manifestó en ese instante y transformó la ira del rey en dulzura, y él se levantó y corrió a ella. Así también Dios se manifestará en el corazón de cada uno de nosotros y puede cambiarnos el corazón de piedra que tenemos y puede hacer que nuestros labios digan palabras dulces en ese momento para expresarnos, para comprendernos. Él nos puede dar esa empatía, esa dulzura a quien lo dice y a quien nos escucha. Y ese temor que tenemos quizás de que cómo va a reaccionar, ser escuchado o no, se irá a enojar más, se resentirá, actuará de una manera explosiva, con indiferencia, con crítica, va a desaparecer. Dios puede hacer posible todo lo imposible. En la historia vimos cómo Esther consiguió la benevolencia y la complacencia de su esposo el rey, y también consiguió ser comprendida y complacida en su petición, y no se enojaron. Mejor eso hizo que su amor se fortalezca. Y como esposos también podemos conseguir la empatía de nuestro cónyuge, la aceptación de nuestro sentir, sin que se ofenda, sin resentimientos, sin enojo.
y juntos podemos buscar un apoyo mutuo, un cambio que fortalecerá nuestra relación de esposos y nos va a compenetrar más y nos vamos a enamorar más. En esta historia nos enseña que hay que buscar el momento propicio para hablar, así como lo hizo Esther. Esther preparó un banquete para el rey. ¿Y nosotros qué podemos preparar? Un momento donde no seamos interrumpidos después de una oración para poder expresar nuestros sentimientos. También podemos preparar nosotros el momento y el lugar adecuado. Esta dificultad de expresar nuestros sentimientos nos puede hacer pensar que los sentimientos son malos. Y no es así. Vale citar y recordar que somos creados por Dios a su imagen y semejanza. Nuestro ser de manera íntegra es una creación de Dios. Los sentimientos pueden ser de bendición o de maldición. Satanás quiere engañarnos diciendo que los sentimientos son malos. Dios nos ha dado los sentimientos para que expresemos lo que sentimos. A veces nos sentimos tristes, alegres, satisfechos, miedosos, enojados, angustiados, etc. Ya lo dice en su palabra, en el Salmo 139 del 1 al 4. Dios conoce de todo de nosotros. No hay nada que se esconda de Él. Por lo tanto, Dios ya conoce nuestros sentimientos. Los sentimientos fueron hechos por Él y nos ha dado como un regalo para nuestra propia personalidad. Los sentimientos, igual que las habilidades, carismas, no son los mismos para todos, ni pueden manifestarse en el mismo tiempo que otras personas. Cada persona es un ser individual con diferentes dones, habilidades, carismas y sentimientos. Dios entiende cómo nos sentimos porque Él también experimentó muchos sentimientos. En la Biblia hay varias citas en las que podemos ver cómo Jesús expresó sus sentimientos. Así en el Evangelio ya nos dice, en Mateo capítulo 12, cuando vio a los mercaderes en el templo y se enojó mucho y les echó de allí. También nos dice en Mateo, en el capítulo 9, cuando vio a la gente que no tenía a Dios en su corazón. ¿Y qué sintió Jesús? Sintió mucha tristeza, pero a la vez también sintió compasión de ellos. Ya nos dice también en otra parte del Evangelio, en el capítulo 26, cuando iba a morir, tuvo muchos sentimientos, se preocupó por su madre, se sintió muy solo y abandonado, sintió dolor físico, sintió dolor emocional. Respecto a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, también nos dice la palabra de Dios en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios nos ha dado dominio propio. ¿Qué quiere decir? Que nuestros sentimientos y emociones no nos deben dominar ni controlar, sino al contrario, guiados nosotros por el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, y es Él quien nos da esa fortaleza para dominar los sentimientos y emociones, como la ira, el temor, la angustia, la desesperanza, la alegría, la desdicha, etc. Dios nos ayuda con la expresión de nuestros sentimientos en forma positiva y tenemos que aprender cómo actuar de acuerdo con la voluntad de Dios, aun cuando tengamos sentimientos negativos. Les pongo un ejemplo. Si nos enojamos, estamos con muchas iras, ¿y qué hacemos? ¿Reaccionamos y le pegamos a alguien? No, los sentimientos no son para dañar a otras personas. Más bien, cuando a una persona le pasa algo que nos pasó a nosotros, debemos entenderla. Así podemos dar gracias a Dios siempre por nuestros sentimientos, sin ser controlados por ellos.
En el matrimonio hay situaciones que son difíciles. Hacer frente a lo que se está sintiendo y manifestarlo al otro con el diálogo. Hoy vamos a citar 2 situaciones como ejemplos. La primera es la escasa comunicación que se tiene en pareja. Sucede que la falta de comunicación no es por culpa del otro, sino de uno mismo. Si recordamos la etapa del noviazgo, cada uno quería verse todos los días y si es posible todo el día. Hablábamos largamente y de todo, incluso hasta de las intimidades. Éramos más expresivos, naturales, nos dábamos muestras de amor, con besos, caricias o tomándonos de la mano. Si por necesidades del trabajo o de lo que fuere, tenían que vivir en ciudades separadas o en países separados, veían necesario escribirse con mucha frecuencia o tal vez diariamente. Ahora, ya casados, el amor mutuo tiene las mismas exigencias, pero ambos se olvidan de satisfacerlo. Y el punto número 2 es el exceso de trabajo de uno o de los dos. Es frecuente en el matrimonio que a causa del trabajo el tiempo en pareja disminuye, pero cuando por fin están juntos, normalmente ya no se besan, ni se expresan su amor con alguna caricia, ya no tienen humor para hacerlo porque se sienten cansados. Apenas conversan entre sí o lo hacen siempre sobre temas intrascendentes, hablando del clima o de cualquier otra noticia, menos de lo que toca la relación de la pareja o de los intereses que involucren a nuestra pareja. O lo que hacen es empezar con sarcasmos, ¿no? Con críticas del uno al otro, tal vez con pequeños insultos. Puede estar sucediendo que no se comunican, sino gritan, o culpándose de todo el uno al otro, creyendo tener cada uno su razón. La dificultad que todo ello está originando en uno o en los dos para tomar la actitud de dialogar, muchas veces radica en que les parezca así a las demás parejas, que es la vida rutinaria de cada día en el matrimonio y que se deben dejar ahí esos problemas. Piensan que no es una cosa como para dialogar sobre ella. Les parecería complicar la vida en pareja. Pero qué equivocados estamos al pensar que la falta de comunicación entre ambos, tan deficiente y poco deseable, nos puede producir sentimientos negativos que originan en la crítica al otro y también en la crítica a la situación que vivimos, y no precisamente culpándose a uno, sino al otro. Pero igual que los pensamientos, viven frecuentemente las palabras y las actitudes de poco amor. Eso es lo que pasa en un matrimonio cuando hay esta no expresión de los sentimientos y se simula con un distanciamiento mutuo que se aguanta quizás un día, pero al otro día quizás ya no. Y por eso no se asimila y no se puede asumir, porque todo esto es convivir sin amarse de veras, ni sentirse felices de ser pareja. Es posible que no llegue el día en que se enfrenten y se peleen por una situación que les agobia, ni aún con el fin de desahogarse. Pero eso, aunque poco, no va a arreglar si no lo hacen, sino más bien va a empeorar la relación. Actualmente hay muchas cosas que nos distraen y no permite que nos podamos expresar nuestros sentimientos a la persona correcta. Y buscamos quizás a otras personas. Buscamos por WhatsApp, yo no sé, en las redes sociales, y equivocadamente nos abrimos y conversamos todo lo que sentimos a una manera de desahogo. Equivocadamente lo digo, porque es ahí cuando tú le abres el corazón a la persona no correcta, donde pueden surgir situaciones fuera del matrimonio. Y eso puede causar y te puede hacer sentir
que con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, es insoportable el estar juntos y va agravando más y más el conflicto. Es necesario que uno de los dos plantee esa necesidad de dialogar, abriéndose al otro para comunicarle los sentimientos que dichas realidades en el matrimonio producen en uno y en el otro. Y también tenemos que estar dispuestos a escucharnos con el corazón y también contemos nuestros sentimientos. Solamente así, dialogando los dos, podemos decidir amarnos más y de veras. Es importantísimo aprender cómo utilizar y reconocer los sentimientos y así expresarlos en forma positiva y madura. En las cartas de San Pablo, en la primera carta de Corintios, capítulo 14, en el versículo 20, el apóstol nos dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios nos dice, seamos maduros en la manera de pensar y por ende en la manera de actuar. Que no suceda que si uno de los dos cónyuges habla de tales sentimientos como destrucción del amor en la pareja a nivel de la intimidad, el otro reaccione respondiendo sin darle esa importancia necesaria. Es decir, piensa que está cayendo su cónyuge en demasiada sensibilidad y que no hay razón válida para tener esos sentimientos por problemas que uno puede asumir que no existen. ¿Y por qué uno asume así? Porque él no los valora tanto como el otro, o porque no quiere ni aún percibirlos. O peor aún, porque piensa que su matrimonio es como cualquier otro matrimonio y para uno piensa que eso es normal y no es normal. Puede ser común, sí, en eso puede tener razón, pero no deberíamos resignarnos a que la relación de pareja siga siendo cada vez tan deficiente. Queremos en esta noche compartirles un pequeño testimonio de nuestra vida, que la verdad el Señor nos hizo luz mientras preparábamos este tema. Y también nos pasa, ¿no? Es producto del trabajo, como a todos quizás les pudo haber pasado en este tiempo de pandemia. Nosotros estuvimos sin trabajar unos meses, sin percibir esos ingresos, y eso nos afectó a nuestra economía. Nuestras deudas se acumularon, bueno, hubo que buscar refinanciamientos, etcétera, ¿no? Gracias a Dios, Él es nuestro proveedor, jamás nos ha faltado el alimento, la vestimenta. El Señor sabe lo que Él nos ha ofrecido en su palabra, se ha cumplido y lo hemos vivido. Pero sucede que a falta del trabajo que siempre lo hemos venido haciendo, nosotros buscamos qué más podemos hacer juntos y buscamos un emprendimiento y así nos hemos estado tratando de mantener y sustentar. Pero mi esposo hace poco, él regresó a su trabajo en horario ya completo, en su jornada completa, y fue poco a poco reactivándose. Gracias a Dios, empezó a tener muchísimo trabajo. Yo todavía no me reactivaba por completo, trabajaba una vez a la semana, nada más en la oficina y listo. Tenía tiempo para poder ayudarle con sus pendientes, con su trabajo. Y de hecho así empezamos. Pero sucede y pasa que yo también tuve que ya reincorporarme al trabajo, al menos el mes anterior, de manera completa. Y el tiempo disminuyó. Y claro, ya no le pude ayudar como él quería que le ayude en sus cosas, y a él se le empezaba a acumular el trabajo, muchos pendientes, y yo no sabía que él se estaba sintiendo agobiado, estresado, desesperado. Claro, y así fue pasando este tiempo, hasta que a la luz de Dios realmente, para hacer esta prédica, nos pusimos a orar y le pedíamos al Señor que nos haga luz. Y cuando pague el tema de hablar de los sentimientos por algo que hayamos vivido.
es cuando empezamos a hablar con mi esposo y él me dijo lo que sentía, que se sentía triste, cansado, agobiado, preocupado. Y claro, él no comprendía también cómo me sentía yo. Yo me sentía también triste por no poder ayudarle más, pero también le pude comentar y decirle que mi trabajo tampoco me deja mucho tiempo. Y me sentí también muy mal porque yo, al ver que él estaba sufriendo y triste, pues a mí también eso me dio dolor. Así es que gracias a Dios hemos podido buscar un acuerdo, ver cómo vamos a solucionar juntos y hay que seguir para adelante, ¿no? Bueno, esto queríamos compartirlos y sabemos que a ustedes también les puede pasar cierta situación que quizás no le damos la importancia, pero eso nos puede estar afectando a nuestra relación de esposos. Les invito a que, como esté, pidámosle a Dios ayuda y que sea Él quien les ilumine y vaya sanando también esas pequeñas heridas que podemos tener en nuestro corazón por no saber expresar lo que sentimos. Que esto sea para la gloria y honra de Dios. Gloria a Dios.